Muchas gracias por esperarnos. Mi nombre es Juan David Sierra, hago parte del grupo de médicos del Dr. Carlos Pérez. Como él les contaba, vamos a continuar con la inmunización en situaciones especiales. Concretamente hoy vamos a hablar de pacientes esplenectomizados. Pero antes de entender por qué este es un grupo importante de pacientes que tenemos que tener en cuenta para vacunar, vamos a primero entender por qué tenemos un vaso. ¿Sí? El vaso es un órgano linfoide, concretamente un órgano linfoide secundario, que se encarga de filtrar la sangre a un ritmo bastante importante a razón de tiempo. Filtra de un 10 a un 15% de la volemia por minuto y va a reaccionar a los inmunógenos que encuentra en la sangre. La razón por la que es muy importante la respuesta del vaso frente a las infecciones por microorganismos capsulados se encuentra en su histología. Si lo recordamos, el vaso tiene una histología que se basa en el cirusoide esplénico, que es la pulpa roja, y en los folículos linfoides que corresponden a la pulpa blanca. Dentro de la pulpa blanca van a haber poblaciones de linfocitos T rodeando poblaciones de linfocitos B. Estos linfocitos B concretamente se encargan de producir los anticuerpos que van contra el antígeno K de las poblaciones bacterianas diana que vamos a inmunizar en este tipo de pacientes. Pero probablemente la razón más importante se encuentra en el sinusoide esplénico, en la pulpa roja, donde los antígenos que fueron opsonizados por los anticuerpos pero que no pudieron ser fagocitados en la circulación general por los fagocitos pueden ser atrapados en el sinusoide y de esta misma manera pueden llegar a ser degradados en el sinusoide de esta forma. Y de esa forma el vaso nos puede ayudar a enfrentar las infecciones por capsulados. Si vamos a hablar de este problema en números, la esplenectomía no es un problema tan frecuente, ¿sí? Si analizamos la epidemiología de este problema, aproximadamente 25.000 personas al año en los Estados Unidos se llevan a una esplenectomía de urgencia y más o menos entre unos 6.000 a 7.000 en Francia, pero en estos pacientes en los que se lleva sí es muy importante tener claridad de conceptos por la mortalidad que puede conllevar la sepsis fulminante post-esplenectomía, o PSI en sus siglas en inglés, cuyo riesgo empírico en los pacientes vacunados es del 5%, pero cuya mortalidad, descartando los agentes y empíricamente, se escala hasta un 50%. Tenemos que recordar que hay dos formas de no tener vaso, diciéndolo en términos coloquiales. Tenemos la esplenia total, que puede ser funcional o puede ser anatómica, y tenemos la hipoesplenia, ¿sí? Que debería tratarse prácticamente de la misma forma. Recordemos que la esplenia funcional principalmente se va a tratar de pacientes con anemia de células falciformes, pacientes con enfermedad isquémica, pacientes con esferocitosis hereditaria, cosa que se puede solapar con los pacientes con hipoesplenia, ¿sí? Es muy importante que tenemos que recordar que los pacientes que tienen una aesplenia funcional y que van a ser eventualmente llevados a una esplenia quirúrgica van a tratarse con una esplenectomía programada versus los pacientes que no lo vamos a poder hacer. Esto nos va a determinar el factor tiempo de la vacunación. Entonces, ¿cuándo vacunar? Esta es la pregunta más importante y es el principal mensaje de la charla, y es que digamos que el número mágico dentro de la vacunación, si lo fuéramos a llamar así, son los 14 días, 2 semanas antes o 2 semanas después. Sin embargo, por cuestiones procedimentales de la vacunación antes debería empezar por lo menos 10 a 12 semanas antes de la cirugía, en el caso de las esplenectomías programadas. Hay una anotación que dice que no se puede realizar la esplenectomía en menores de 2 años, ¿y esto por qué? Por dos razones esencialmente. Porque los menores de 2 años no responden muy bien a los antígenos T dependientes de las vacunas conjugadas, y dos, porque recordemos que en la primera infancia y en la vida fetal el vaso es un órgano de hematopoiesis, entonces por eso no se puede realizar, ¿sí? Entonces, reiterando, ¿contra qué vamos a vacunar? Vamos a vacunar contra microorganismos capsulados, contra el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza de tipo B y la Neisseria meningitidis, con una pequeña adenda con el Haemophilus influenza que vamos a tratar más tarde. Empezando con el neumococo pues recordemos que es un diplococo lanceolado gram positivo, que es un patógeno ubicuo. Tenemos dos tipos de vacunas disponibles, que son las vacunas conjugadas y las vacunas polisacáridas. La diferencia de las vacunas conjugadas y polisacáridas es que las vacunas conjugadas van a tener un polisacárido capsular del microorganismo en cuestión, más un carrier proteico que se va a encargar, uno, de hacer la respuesta T dependiente, de que vaya por los linfocitos T y genere una reacción clonal, ¿sí? Y dos, de aumentar la inmunogenicidad de la vacuna, es decir, la administración de una vacuna heptavalente, decavalente o decatetravalente va a ser para toda la vida, de esta manera. Estos son los serotipos que puntualmente cubre el serotipo 13 valente, que es el que deberíamos estar administrando, y hay algo muy importante sobre estas vacunas, es que también proveen inmunidad de mucosas.
En contraste, las vacunas polisacáridas no proveen inmunidad de mucosas y necesitan refuerzo cada 5 años porque estas son vacunas que tienen una respuesta B dependiente, ¿sí? Hay una anotación muy importante sobre la vacuna del neumococo, y es que en general ella no va a prevenir la neumonía, sino que va a prevenir la enfermedad neumocóxica diseminada, entendiéndose como la bacteremia asociada a la misma neumonía o la meningitis. El esquema que vamos a utilizar en estos adultos esplénicos es, idealmente, los vamos a llevar a la vacuna 13 valente en primera instancia. Por eso es que es tan importante tener en cuenta las 10 a 12 semanas previas para poder llevarlo con todo el esquema de vacunación al día de la cirugía. Iniciar con la vacuna 13 valente, aguardar 8 semanas y poner la vacuna 23 valente. En el caso de que el esquema se diese al revés y el paciente recibiera la vacuna polisacárida primero, la 23 valente, el paciente debe esperar un año hasta recibir la 13 valente, ¿sí? Los pacientes que reciban la vacuna 23 valente, por lo que les contaba que es una vacuna B dependiente y que no va a generar una respuesta pues aumentada con el tiempo y con exposiciones reiterativas, va a requerir revacunación cada 5 años. Pasando con el Haemophilus influenza B, esta también se trata de una vacuna conjugada, es decir, T dependiente, que va contra la toxina de la cápside, es una endotoxina del Haemophilus influenza tipo B, que es el polirribitol fosfato. Es una vacuna muy efectiva inmunogénicamente hablando. Es una vacuna que previene la enfermedad invasiva aproximadamente en un 95%. Normalmente, como es una vacuna que está incluida ya en los planes de vacunación, los individuos ya se encuentran inmunizados, pero en caso de no estarlo, los individuos deben recibir una vacuna única si son mayores a 14 meses. Si esto es previo a los 14 meses, deben recibir una vacuna a los 6 meses y un refuerzo a los 12 o a los 15 meses, dependiendo de los esquemas de vacunación en el sitio donde están ustedes viendo. La Neisseria meningitidis. Probablemente la Neisseria meningitidis es el microorganismo que es más letal entre estos microorganismos. Probablemente la sepsis fatal por esplenectomía, la tasa de mortalidad puede exceder hasta el 70% en estos pacientes. Ella tiene serotipos A, B, C, W y Y. Tenemos una vacuna tetraconjugada que esté dependiente contra los serotipos A, C, W y Y, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre las vacunas de la Neisseria meningitidis en el mercado, porque pues digamos que esto puede llegar a ser un factor de confusión sobre cuál vacuna escoger y con qué administrarla. Tenemos a grandes rasgos dos tipos de vacunas: la vacuna conjugada ACYW y la vacuna específica para serotipo B, que no disponemos en el país en este momento. Entonces, ¿cuáles sí tenemos? Tenemos la vacuna Menactra, Menveo y Nimenrix. ¿Cuál es la diferencia? Menactra y Menveo están conjugados con el CRM, que es un pedazo del toxoide difterico, y Nimenrix está conjugado con el toxoide tetánico. Clásicamente se había enseñado que las vacunas del meningococo no se podían coadministrar con las vacunas del neumococo, con las vacunas T dependientes del neumococo, porque podía ser que hubiese poca respuesta contra por lo menos 2 serotipos de este microorganismo. Sin embargo, se ha visto que las vacunas conjugadas con toxoide difterico o con el toxoide tetánico no reaccionan con la vacuna de Prevenar, pero en el caso de que no tuvieran la certeza, el esquema clásico consiste en la administración de la vacuna Prevenar, porque recuerden que es un patógeno ubicuo, esperar 4 semanas y administrar la dosis de Neisseria meningitidis, la que tengan disponible. El esquema inicial en los pacientes esplenectomizados, entonces, los vamos a llevar a una primera dosis que puede ser coadministrada con el Prevenar, con la vacuna 13 valente del neumococo, o las 4 semanas, y después de eso vamos a llevarlo a un refuerzo, ¿sí? Un refuerzo cada 5 años. Los pacientes esplenectomizados deben recibir 2 dosis de vacuna para meningococo, diferente a los pacientes que no han sido esplenectomizados porque no tienen un impairment tumoral en este nivel. La influenza es otra consideración que debemos tener en estos pacientes, no porque per se estos pacientes tengan más riesgo de padecer influenza, sino porque la sobreinfección bacteriana de la influenza va a conllevar a mayor mortalidad. Es por eso que los pacientes deben estar vacunados contra la influenza, preferiblemente con su tetraconjugado, y recibir la dosis de influenza anual. Hay otras consideraciones adicionales, y es que todo paciente que vaya a ser llevado a una esplenectomía debe tener su esquema de vacunaciones completo, incluidas las dosis para DT, que recuerden que puede ser una DPAT y 2 dosis de DT o 3 dosis de DPAT.
Recordar también que la esplenia no es una contraindicación para el uso de vacunas con virus o bacterias vivas, porque ellas no tienen un impairment humoral que se los impida de esta manera, ¿sí? Y a modo de resumen traemos esta tabla en la que pues les podemos recordar que tenemos 3 microorganismos capsulados que debemos vacunar, que tenemos un esquema de administración de la vacuna de 13 valente seguida por 8 semanas a la vacuna 23 valente, que de no estar seguros podrían ustedes esperar entre la vacuna de 13 valente para administrar la meningocócica, aunque los estudios están soportando que se pueden coadministrar, y que solo se requiere una dosis de Haemophilus influenza B, sumado a, por supuesto, las vacunas que debe tener esa persona para su esquema, para su esquema de vacunas y su edad. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos hoy.